tecnológicos de todas las carreras para que desde su núcleo temático puedan aportar de alguna manera en atención a esta población pues en estado de vulnerabilidad. Sí. ¿Es una única propuesta o tienen varias propuestas? ¿Qué analizaron? ¿Qué analizaron desde las causas que hablábamos ayer? ¿Qué analizaron como posibles respuestas para esta situación? ¿O hubo una sola decisión? Pues realmente se concentró pues viendo como las diferentes temáticas, pues se concentró en una sola decisión, precisamente por lo que en la investigación salieron, digamos, que todas las ayudas, todas las políticas, todos los programas que hay en relación con el tema de restitución de derechos, con el tema de protección, con el tema de darle una vida digna y de tratar de recuperar, o más de darle una vida digna a los habitantes de calle. Hay un tema de prevención que no está tan claramente establecido en la normatividad, y desde ahí nosotros pues también enfocamos a que el estudiante o la persona que pues está formándose pues tenga como ese aporte de forma voluntaria y directamente con la población a través de las universidades. Listo. Como ayer iniciamos con el coordinador, ¿quién está de investigadora? Mónica, profe, ya interviene. Mónica. ¿Aló? Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. Bueno, cuéntame tu participación. Ayer la conté, pero bueno, profe, está bien. Haz un resumen. Para ponernos en En la contexto investigación. Pues en la investigación lo que encontramos y básicamente lo que miramos fue el alto índice de habitantes de calle. Vimos el censo. Perdón que hay un audio allá. Y cierren el micrófono, por favor. Vimos que la mayoría de habitantes de calle son de género masculino, que las principales drogas, los principales motivos por los cuales hay habitantes de calle. Eso era carro mucho más blandita, pero está rica. Si estás comiendo papitas, sí. Ahora come papitas, Miguelito, por favor. Deje las papitas para más tarde. Estos niños están inquietos hoy. Los principales motivos, o uno de los principales motivos para habitantes de calle, pues es la drogadicción. Y las principales drogas, o en orden empiezan desde el bazuco, que es la más adictiva y la que conlleva a que el habitante de calle se sienta impedido para poder dejar esta situación, pues es el bazuco, y de ahí para abajo las otras drogas, como lo son el boxer, la marihuana, cigarrillos, el alcohol, y de últimas la heroína por el costo que hay en el mercado. Vimos que la población de habitantes de calle también se deriva de la alta natalidad que hay en el estado de habitantes de calle, por la falta de planificación familiar y de responsabilidad sexual. ¿Te comenzaste? Pepita. Karen Lorena Velázquez. Karen, ¿estás ahí? Sí, señor. Los micrófonos de los compañeros están abiertos y se escucha mucho ruido. Es que se oye mucho Profe, ruido. ¿usted tiene la opción de silenciarlos a todos? Profe, ¿usted tiene la opción de silenciarlos a todos? Sí, espérenme, yo miro acá. Por favor, creo que es Andrés Alejandro Pérez Acosta, que tiene abierto el micrófono. Andrés,
Cristian, Cristian Cano, perdón. Daniel, hay 5, Lorena, Mónica, pero los silencio a todos. Y Lorena también está abierta. Y Cristian Cano. Listo. Bueno, en Ya. la investigación también Ahora sí, ya. encontramos que está la ley 1641 de 2013 y pues esta ley básicamente lo que establece es que se le garanticen los derechos como personas a los habitantes de calle y tiene el propósito de su atención, de atención integral y rehabilitación e inclusión social. Creo que también te silenciaron. Lorena Velázquez, Yo, profe. ¿qué hiciste para lograr conciliar con tus compañeros todas digamos, las diferentes situaciones que se plantean con los habitantes de calle? Profe, pues nosotros empezando nos reunimos el sábado en la noche para completar todos estos temas, pero pues fue imposible porque estaba lloviendo mucho, entonces la conectividad estaba muy, muy mala, por decirlo así. Yo no tuve luz, preciso me la quitaron, pero los muchachos se siguieron comunicando por WhatsApp y pues ahí fue por donde prácticamente se desarrolló el trabajo. Sí, pero bueno, o sea, ¿tú no aportaste nada? La relatoría, pues nosotros prácticamente, mira, desde el principio, nuestra compañera Patricia fue quien creó el grupo como tal para comunicarnos entre nosotros. Desde que se nos dieron el tema, nuestros compañeros empezaron a hacer los aportes. Patricia realizó como un cuadro donde cada quien aportaba sus ideas y lo que creía del tema. Se generalizó todo y ese sábado realizamos la propuesta que es la que está en pantalla. Sí, pero Karen, tú eras la niña que iba a hacer la relatoría en términos de escribir qué había aportado cada uno. ¿Qué es lo que hiciste a ese respecto? Profe, es que no, espera a ver si se puede compartir desde el celular y ya te la muestro. Porque como te digo, nosotros realizamos un trabajo donde cada quien aportaba sus ideas y realizamos solo uno. Pero ya te la muestro. Profe, me dice que alguien está Patricia, ¿será que puedes dejar de compartir la pantalla? Porque no me deja. Ah, sí, por favor, Patricia, ya. Profe, ¿qué pena están viendo? No, ya se abrió un poco ahí la análisis perspectivas, dice ahí. Sí, mira. Bueno, pues esta fue la metodología que hice el 17 de septiembre en esta finalizadora como
tomó la iniciativa de crear el grupo por medio de WhatsApp para reconocer los integrantes de las carreras. Acércate al micrófono, por favor. Ahí. Sí. El segundo paso para desarrollar el trabajo fue escoger los roles de forma voluntaria según las competencias que cada integrante reconoció, escogiendo como coordinador al compañero Michael Zárate de Contaduría Pública. Una vez conocido el tema a trabajar, se comenzó a proponer desde cada rol, a través de lluvia de ideas, las causas, propuestas y plan de acción en el cuadro que sigue, según lo desarrollado por cada participante. Finalmente, el sábado 26 de septiembre se concretó una reunión virtual en la que se debatieron los temas, unificando conceptos para generar una nueva propuesta viable y conforme a la visión que como grupo se creó. El finalizador se encargó de consolidar la información para su planteamiento final. Entonces, aquí cada quien tenía su función, el producto que debía entregar, las causas sobre el tema, la propuesta de mejoramiento y el plan de acción. Entonces, como puedes ver, acá están los nombres de nosotros, el rol que cada uno tenía. ¿Ya? Bueno, y tú como relatora, ¿cómo viste no tanto cómo viste la participación, qué se concretó finalmente en relación con la focalización del tema de los habitantes de calle? ¿Cuál fue el resultado final, digámoslo de esa forma? Pues, profe, nosotros como esto final decidimos realizar como una universidad en la calle, ya que estas personas no tienen como muchas oportunidades en este sentido. Sí, Entonces queríamos como brindar, pues, por decirlo, es que se me olvidó el nombre, como un estilo IDIPRO, no sé si lo has escuchado. sí, sí, sí. Esa gente también pues ayuda mucho a las personas de bajos recursos, ¿sí? Pero pues no, como te digo, para que no suene feo, no llegan como hasta ese nivel de personas. Ujú. A ver, Karina, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? sí, Ya Geraldine, yo no la estoy compartiendo. Sí, señor, buenas noches. cuéntanos, Geraldine. Frente al trabajo, pues nuestro enfoque como tal es primero crear un desarrollo, un servicio social apoyando a los habitantes de la calle, enfocándonos en los derechos y los deberes y la dignidad humana, porque lo que pasa hoy en día es que siempre existe mucha discriminación a esa población. Está el estigma, está pues el miedo para que nos arroja pues al verlos también. Entonces pues siempre en las estrategias que se plantean es buscar redes de apoyo, que por eso pues el proyecto como tal se llama La U en la calle, para fortalecer también a esa comunidad y también empezarlos a sentir ese apego emocional, porque ellos muchas veces se puede decir como que se deshumaniza, Sí. no sé, enfocándose en como, pues, no, o sea, no creyéndose como, sí, como seres humanos, sino que pues siempre son discriminados por la sociedad. Entonces, por eso, pues, nosotros hicimos como ese planteamiento. Y Con también, relación, señor. perdóname, con relación a la propia investigación, ¿ustedes encontraron estudios donde se analiza la situación de los habitantes de la calle y de pronto una propuesta diferente a la de ustedes? Pues O, sí, acá en Bogotá, pues hay reglamentaciones que se basan en las estrategias para los habitantes de calle. Pero siempre es como que si el habitante de calle quiere acercarse para esos servicios, tanto de planificación y muchas veces pues se implementan como la vacunación de los animales, que es lo único que ellos consideran como afecto. Entonces, como una estrategia, por ejemplo, para nosotros es el antes de la calle, entonces también una prevención para que no lleguen a esas condiciones marginales y no es ese incremento tan alto que se presenta hoy en día. sí. Alejandro Pérez, Alejandro,
Alejandro Pérez. ¿Sí se escucha bien, profe? Sí, cuéntame. Profe, ¿se escucha bien? Sí, lo estoy escuchando bien. Yo lo estoy escuchando bien, yo no de sus compañeros. Ah, listo. Bueno, cuéntame una cosa, Alejandro. ¿Sí se escucha bien? ¿Qué Es es? que es poco... Sí, señor. Cuéntame, como impulsor, ¿cuál es el mecanismo, la herramienta desde la universidad en la calle? ¿Cómo se haría para que esto dejara de ser una idea como está en este momento y pasara a ser realmente algo posible desde las universidades? ¿Cómo lo harían ustedes? Profe, pues yo creo que básicamente ahí pues el plan de acción que implementaríamos sería pues generar acciones como cursos, por decirlo así, en el que las universidades o colegios también puedan implementar acciones en las que puedan otorgarle más como beneficios a esas personas, no verlos como tanto habitantes de calle, sino verlos como personas las cuales pueden integrarse a la comunidad, a la sociedad de una manera benéfica y que no, como que no tengan ¿qué? ¿Cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra, esas discriminaciones por parte de todas las personas, porque puesto que como todos los observamos en la calle, entonces siempre pensamos que los habitantes de calle como que no merecen nuestro respeto de esas maneras, entonces sería como que crear más conciencia de una manera más prematura, no solo en las universidades, sino también puede ser como en el colegio, desde el colegio se pueden implementar más acciones. Perdóname, pero es que perdona, es que se escucha demasiado entrecortado. ¿Será que pueden mejorar el audio? No, es que no se escucha acá. En este caso. Qué pena, profesor, en serio, no es mi intención así. ¿Hay alguno de ustedes que pueda, Sí, profesor, digamos, si usted me permite, podemos sí. retomar ya Por favor. aterrizando como tal la propuesta. Bueno, sí, Digamos, mejor. en base a lo que manifestó Lorena, a lo que más manifestó Gerardín y lo que habíamos hablado un poco ayer, Sí. lo que también informó Mónica, pues que fue una persona que aportó todo el tema de estadísticas, en ese sentido y en lo que tú preguntaste, profe, que si hay estudios, sí, todos los que hay. Inclusive encontramos libros completos desde la parte privada y desde la parte pública. Hay un estudio muy completo de IDIPROM que se llama del gaminismo al habitante de calle, que es donde da toda la historia, cómo se ha venido desarrollando este proyecto, todos los programas que hay. Precisamente dentro de todo eso vimos que en ninguna parte había como una responsabilidad social desde fuera de la parte gubernamental, ¿sí? Que pudiese complementar de alguna forma como este tipo de programas. Por eso nos lanzamos con este tema, además pues porque vimos que de pronto, como se había de pronto informado, qué pena repetirlo, digamos que el foco y el momento en que dijimos se puede hacer desde una parte de la universidad es cuando investigamos el tema de la planificación familiar, del tema de salud sexual y todo esto en estos habitantes de calle, que genera un mayor impacto pues en la situación y que no está siendo atendida. Entonces, la propuesta es que desde las universidades se preste un servicio social por parte de los estudiantes como apoyo a los programas que ya existen, como desde cada núcleo temático. Hay 3 focos en los que nosotros pensamos que se podría intervenir. Uno, la integración, pues hacerlos como personas dignas, a través de proyectos educativos en la ciudad, capacitación, pues obviamente enfocado al tipo de persona que vamos a apoyar o que vamos a acompañar. Segundo, reinserción. Como bien lo manifestaron, ellos no pueden ser obligados a rehabilitarse. Entonces es un tema que hay que saberlo manejar. Sí. Pero sí se puede hacer un acompañamiento y mostrarle otra calidad de vida que puede hacer que ellos tomen la decisión de decir no quiero estar acá, quiero estar en una situación diferente, darle una vida, mostrarle una vida digna, mostrarles que realmente son valiosos
inclusive con todo lo que hemos venido hablando en la clase durante desde la primera sesión hasta hoy, y ver cuáles son sus aptitudes y ver cómo pueden de pronto desarrollarse de otra forma, ver que sí tienen otra posibilidad. Desde ahí, digamos que podría entrar el estudiante a mirar ya la parte psicológica, y bueno, además, dependiendo como de la carrera, enfocarse en un tipo de programa que pueda apoyar. La tercera es hacer brigadas de salud física, mental, sexual y reproductiva, en la que se integren de diferentes formas a través de talleres, a través de información, de todo lo demás, porque es lo que está, pues digamos, escrito ahí ya un poco más técnico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que se podría hacer y que debería hacerse es una investigación como tal. ¿Para qué? Para poder saber en qué estamos y cómo podemos aportar, porque efectivamente esto es una idea macro, es una idea, entre comillas, subjetiva, pues, digamos, basada en todo lo que ya se ha investigado en el grupo, pero finalmente es un esquema que estamos planteando desde una parte como voluntaria y como idealizada un poco por parte de nosotros. Lo primero que hay que hacer es aterrizar toda esta información. ¿Cómo? A través de un proyecto de investigación que se puede presentar en la universidad y que sea muy completo. Segundo, construir una base de datos sobre qué tipo de habitantes, como lo informa ayer el profe, hay una población muy alta, ver qué censos existen, qué caracterizaciones existen de esta población y ver cómo se va a enfocar y precisamente ver cuáles son los problemas más impactantes y que tienen mayor o que generan mayor situación pues, de dificultad para esas personas. Sí. Además, que no solamente está el habitante de calle, que está ya viviendo como tal, sino muchos que están en riesgo de llegar a ser habitantes de calle por la situación económica, por muchas situaciones que tienen alto riesgo de vulnerabilidad. La tercera, pues ya con toda esa información muy aterrizada, elevar la propuesta a una entidad, porque esto ya tiene una trascendencia mayor, entonces sí entraría a ser parte de una política pública, puede ser del distrito o de la nación, como se quiera, pero sí hay que llevarla, y si uno pretende llevarla ya, tiene que llevarla muy bien soportada y sustentada. Y lo último es pues, realizar ya, si eso se llegase a dar, ese proyecto, pues trabajar con la población estudiantil, ver qué enfoques, informarles ver el tema de seguridad y muchas otras aristas que vienen a ser parte del proyecto, porque pues tampoco se trata de improvisar. Muy bien, Patricia, muy bien, sí. Está muy, muy bien cohesionado el proyecto, interesante, digamos, desde el punto de vista académico, involucrar las universidades en esta temática, pues, digamos, aporta algo novedoso y obviamente debe iniciarse desde la universidad, desde la Universitaria de Colombia, y luego tratar, finalmente, me imagino yo, de que las demás universidades también sigan su propuesta. Muy bien, Patricia. Finalmente, el finalizador. ¿Quién es el finalizador? Yo, profe. Patricia, ya la estoy viendo acá. Sí, Patricia, qué pena contigo. Perdóname, sí, ya te ves. Listo, muy bien, muchachos. De verdad, muy interesante, muy cohesionado el proyecto y la verdad también importante para todos nosotros que haya una propuesta de esta forma en la que haya esa participación que a veces nosotros como universidad, a veces nosotros como docentes o como estudiantes nos alejamos un poco, a pesar de que somos la parte más importante del desarrollo social del país, está en la universidad, pero somos infortunadamente los que menos aportamos y los que menos de alguna manera influenciamos en decisiones que pueden, en el caso de los habitantes de calle, poder tener una vida diferente a esta que lleva. Gracias, Patricia, gracias a todo el grupo. Vale, seguimos entonces. No, a usted, de verdad, muy interesante. Seguimos con, a ver, un segundo. Seguimos entonces, si no me equivoco, con inseguridad urbana. Sí. Bueno, entonces, a ver, yo rápidamente. Moreno García Vivier. Buenas noches, profe.
García Martínez Brian Alexander. García Martínez Brian. García, ¿está o no está? Bueno, parece que no está. Lo tachamos aquí. Benítez Leal Gabriel. Presente, profe. Listo. Beltrán Jiménez Edwin Erney. Presente, profe. Cruz Prado Daniel David. Presente, profe. Penagos Peralta Karen Tatiana. Buenas noches, profe, presente. Muy bien, Tatiana. ¿Usted anoche qué pasó? Ah, no fue usted. No, era otra Tatiana. Pulido Moreno Laura Elizabeth. Presente, profe. Celi Roa Diego Alejandro. Presente, profe. Y Mogollón Colorado Michael Steven. Presente, profe. Buenas noches. Muy bien. Entonces, Diego Alejandro inicia la presentación. Ya sabemos la mecánica. Inicia Diego Alejandro como coordinador. Luego viene el investigador. Por favor, Tatiana está pendiente cuando termine Diego Alejandro. Luego viene el cerebro, el evaluador, que es quien nos va a contar. Antes del evaluador, el cohesionador. En ese orden de ideas, por favor. En ese orden de nombrar. Porque es la persona que va a recibir toda la información y nos va a contar finalmente cómo se logró hacer esta situación. Entonces, arranquemos entonces con Diego Alejandro, quien nos cuenta cómo se realizó, cómo se conformó el grupo, pues ya lo sabemos, más exactamente cómo se delegaron las funciones, cómo se determinaron las responsabilidades, cómo se reunieron, en fin. Cuéntenos, Diego Alejandro. Bueno, inicialmente, pues el tema de nosotros es la inseguridad urbana, el robo en Bogotá. Las funciones como tal se decidieron pues en cada uno en qué se consideraba mejor, como en qué podía aportar más, y pues de esa manera se repartieron. Inicialmente enfocamos el hurto o el robo en 3 categorías o en 3 causales principales. Una es la desigualdad social, la otra es falta de oportunidades tal vez. También hay una cultura de por medio. En Colombia está muy arraigada la cultura del vivo y del bobo. Entonces eso también es algo cultural. Pero decidimos enfocarnos en el tema de las penas. Lamentablemente las penas en Colombia son penas que pues prácticamente no hacen nada. Una persona que lo pillan robando simplemente va y pasa 24 horas, 72 horas y no hay lesiones. Si los montos son mínimos, pues tampoco se hace nada. El otro día sale de una detención mínima y pues vuelve a los mismos. Entonces, nuestra idea principal fue analizar cómo en otros países con niveles de desarrollo mucho más altos, niveles de riqueza mucho más altos, se controla ese tipo de delitos. Uno de los países que tomamos como base para este planteamiento fue Japón, ya que Japón es uno de los países industrializados con más bajas tasas de criminalidad en el mundo. Y nos dimos cuenta que ellos tienen como un combo completo que hace que esto se logre. No solamente es porque sea uno de los países, por ejemplo, en los que más cámaras por metro cuadrado hay para seguridad, cosas por el estilo, sino hay un paquete completo que lleva a que las tasas de criminalidad sean bajas. Son la mezcla entre las leyes muy rigurosas, políticas de prevención del crimen, y hay actividades comunitarias y educativas que se presentan normalmente. Si lo vemos de esta manera, llegar a cambiar la cultura de un momento a otro es algo muy complicado. Entonces la forma más fácil de llegar a amortiguar la tasa de robos en Bogotá es implementando unas políticas contra el robo mucho más fuertes. En el ejemplo que estamos tomando de Japón, por ejemplo, Japón tiene autorizada la pena de muerte para 17 delitos, incluidos el robo que cause la muerte o el robo con violencia que cause la muerte.
por ejemplo, en Colombia, una de las penas más fuertes que hay por robo, pero eso ya lo va a hablar mi compañero Gabriel, que es el que estuvo encargado de toda esta parte de legislación, si no estoy mal, son 18 años. ¿No? Por robar a una persona, asesinarla, pues es una pena pues mínima. Entonces, nosotros decidimos enfocar toda esta investigación o todo este planteamiento es en eso, en que lo más fácil y una solución inmediata es agudizando todo este tema de las penas que se le dan a estas personas que viven de lo ajeno. Es como por encima un resumen del análisis que hicimos para tratar el tema y para buscar una solución, digamos que inmediata a esta problemática que en cierta forma es bastante preocupante porque 8 de cada 10 bogotanos no se siente seguro en la ciudad. Entonces es algo bastante delicado, es algo que nos afecta de gran manera. Y ya pues el resto lo van a exponer mis compañeros. Listo, Diego, muy amable. El investigador, por favor. Buenas noches, profe. Sí, Tatiana Penagos. Tatiana, ¿cómo estás? Eh, Cuéntanos. bueno, digamos que entre mi rol de investigador, digamos que lo que aporté. Karen. Karen. El profesor se fue. Sí, no, ya estoy acá, ya. ¿Ya? Estoy Ah, ok. escuchando, sí. Entonces, él enfocó mucho en una revista, en un artículo de revista, él enfocaba mucho a buscar bajar el tema de la inseguridad del transporte público, en el Transmilenio, que es uno de los enfoques pues, que está actualmente, de cierta manera, sí es donde más se presenta. Pero mayor como resguardo de policías, donde verán los temas donde se dicen, por decirlo así, calientes, que se implementara mayor eh, personal de policías, que hubiera mayor seguridad. Sí, todo iba enfocado a colocar, pero nunca se llegó o nunca se ha buscado que la legislación sea un poco más estricta, ¿sí? Puede que yo tenga muchos policías en cada calle, pero si yo no tengo una legislación de nada va a funcionar, como decía Diego, si yo tomo al ladrón y solo lo dejo por 72 horas, pero ya simplemente lo dejo salir, pues eso se vuelve una cultura, sé que yo robo, pero no me va a pasar nada, entonces se ha vuelto una cultura, y lo mismo ahorita en el proceso de nuestra alcaldesa Claudia López, ella está enfocada en buscar que, por ejemplo, algo que se denomina, ella le denominó, digo el nombre exacto, dice, hará una campaña de desarme en Bogotá, busca que como las armas blancas son uno de los objetivos, según investigaciones, es el 59% de las armas blancas que se implementan para el hurto. Ella dice que hay que desarmar a los delincuentes y que de esta manera vamos a bajar los índices de delincuencia o de hurto en Bogotá. Pero digamos que no todo va enfocalizado en estrategias muy simples, no va enfocado como a una reforma de ya el tema de las leyes. Asimismo, también digamos que buscábamos que las personas tienen una desconfianza en la autoridad. Muchas personas no denuncian, la gran mayoría de las personas no denuncian, no por temor a que le puedan hacer algo, sino simplemente porque consideran que como no les van a hacer nada, pues para qué denuncio si voy a dar lo mismo. ¿Sí? Si yo denuncio, pues va a dar lo mismo. En un artículo que encontré del periódico de la revista Semana, indicaban que esos son los inconvenientes, que si no hay confianza en las autoridades, pues tampoco así el gobierno busca implementar miles de estrategias, pues no se va a llegar a ningún objetivo. Entonces también eso nos incentiva a pues llevar al punto de que necesitamos una reforma en leyes. Validamos, por ejemplo, que en otros países, como China también, allá no solamente se encarcela a las personas y ya también les ponen un monto económico
Si yo voy a la cárcel, debo pagar un monto económico bastante elevado, como una pena económica, y pues a las personas les duele, ¿sí? Como que si me estoy robando porque no tengo, pues va a ser peor. Entonces como que no se vuelve una cultura, sino que ya la persona como que lo hace ya por extrema necesidad o ya temas, no sé, de que dicen que hay personas que pues ya lo toman como hábito, lo tienen como algo personal. Tatiana, Entonces, perdona que te ese, interrumpa. Tatiana, sí, dime, eh, dime. dentro de la investigación, porque pues digamos que lo que has dicho es cierto, pero Ujú, resulta que la ley que en este momento existe en Colombia fue, digamos, realizada por el Congreso porque la mayoría de la población colombiana pedía que los delitos, es decir, hay una sobrecarga bueno, en las cárceles de Colombia, ¿cierto? Y resulta que por delitos como el robo de un celular, como eso, los mandaban a la cárcel y eso hizo que las cárceles realmente se llenaran de una manera tal que ya no había dónde llevarlos, ¿cierto? Entonces por eso se hizo la ley de reducción de penas mínimas. Entonces si una persona sufre un robo de menos de 20 millones, por decir Profe, una cifra, no es castigado. Entonces ahora estamos pidiendo nuevamente que se vuelva a esa situación. El problema no es se ha observado y se ha dicho a través de diferentes estudios, el problema no es la ley, el problema realmente es el hacinamiento en las cárceles, porque si todavía, digamos que no se han endurecido las penas y hay una sobrepoblación de más del 200% en las cárceles, entonces, digamos, ¿cómo se podría, desde el punto de vista de ustedes, si encontraron algo, si lo tocaron, si lo analizaron o definitivamente se enfocaron desde el punto de vista de la pena contra el delincuente? Profe, Profe, buenas noches. en ese tipo de, bueno, ya Gabriel va a hablar algo referente a ese tema de las penas, porque como nosotros le decíamos, o como lo decía yo al comienzo, es prácticamente una burla Ujú. el tema de las penas en Colombia. O sea, no sé, yo tal vez soy muy extremista en ese sentido, pero yo considero que un violador, un asesino, no puede estar un mes, 2 meses en la cárcel, un año, 2 años en la cárcel simplemente porque se pasaron audiencias, vencimiento de términos, no le aplica entonces y vaya, salga, mijo, siga haciendo lo que está haciendo. Estar conformes con eso es un tema bastante delicado. Yo, pues por lo menos, si fuera decisión mía que yo pudiera decir, se hace esto, yo implementaría la pena de muerte en muchísimos casos acá en Colombia. Sí. ¿Alguien Es una, habla? no me van a decir que es que ay, va a haber hacinamiento, no, porque los muertos se entierran, eso no me van a llenar cárceles. Ujú. Hay que endurecer las penas en muchos sentidos. El hecho de que haya hacinamiento en Colombia es porque la cultura criminal en Colombia es muy fuerte. Y como yo le decía al comienzo, nosotros no podemos entrar a cambiar una cultura de un día para otro. En este caso nosotros nos enfocamos fue en soluciones inmediatas. El tema del hacinamiento se tiene que solucionar de alguna otra manera diferente, a dejar a los criminales que hagan lo que quieran. Y en eso fue que nos enfocamos. Como yo le decía, por ejemplo en Japón, que es una de las culturas, de los países más industrializados en este momento, con mayor crecimiento a nivel mundial, la tasa de criminalidad es bastante baja. No se presenta ni siquiera un asesinato por cada 100.000 personas. Ujú. ¿Cierto? Entonces, Sí, ¿y, pero y por lo por qué? menos, Porque ellos tienen una cultura de castigo a la criminalidad bastante fuerte. sí, señor. En Japón, el asesinato es causal de pena de muerte. El robo que cause lesiones personales graves o llegue a la muerte es causal de pena de muerte. ¿Nosotros qué hacemos con esas personas? Ahorita, como yo le indicaba, Gabriel va a hablar algo del tema de leyes, porque eso también lo tuvimos que mirar. Y acá la pena máxima, si no estoy mal, son 18 años. O sea, yo por matar a una persona me doy 18 años toteado de la risa. Entonces, es un tema que, listo, el hacinamiento hay que entrarlo a mirar, pero pues yo prefiero mandar a construir cárceles a dejar que todos los criminales se me estén saliendo a la calle. Sí, es cierto. Gabriel, y ahora le respondo también eso porque ya se debatió eso de construir cárceles, porque todos pensamos lo mismo. ¿Cómo es posible que sabiendo que hay hacinamiento, sabiendo que hay la cultura del robo y del atraco y de todo lo que no se construyan más cárceles? O sea, uno no entiende por qué un Estado no toma decisiones. Pero a ver, Gabriel, cuéntenos su parte dentro del grupo.
Ok, sí, buenas noches. A mí me correspondió pues especialista. Pues igual iba a comentarles un poco sobre las modalidades de atraco que tenemos, ¿sí? Las modalidades que hay de robo. Primera y principal, que es la más común y es la que más se frecuenta, que es la de atraco. Pues como muchos sabemos, esto consiste en que pues la víctima agrede, pues se le agrega, se le abalanza hacia la persona pues con una agresión, sea un arma contrapunzante o un arma de fuego, ¿listo? La otra modalidad pues es que es el tipo cosquilleo, que pues frecuentemente se ve mucho en los sistemas de Transmilenio y transportes públicos. En este caso la persona no se da cuenta de, ni siente, ni percibe que la están, pues que le están desapropiando de sus pertenencias. Y la otra, que es el robo de celulares, que es el raponazo, consiste en que la persona pues básicamente tiene su pertenencia en la mano, X pertenencia, no voy a especificar que es un celular, y pues pasa en este caso el delincuente, pues y aporta sobre ello. Son básicamente las modalidades que más predominan aquí en Bogotá y pues las que más aplican. Entonces, quería decirle también un poco sobre las cifras. Según el reciente informe pues, que se ha revelado por la alcaldía de Bogotá, pues la inseguridad aumentó al 84%, quiere decir de que aumentó un poco más de lo que estaba al año anterior. El año anterior estaba en el promedio del 83 al 84.5% de inseguridad. Durante el promedio de COVID, pues ya hay unas regulaciones, más sin embargo, en el mes de junio, julio y agosto, pues aumentaron las estadísticas y pues ya podemos ver eso, ¿ok? Ok, ahora sí, al tema de leyes, a lo que iba a decir. La principal ley que normalmente aplica para este tipo de ladrones es el artículo 239 del Código Penal. En este caso, pues, consiste en que si la persona se apodera de un bien ajeno de X manera, en este caso aplica siendo con agresión o sin agresión. Entonces, ¿por qué pasa? En este caso le están dando solo de 32 a 108 meses de cárcel. Claro está que durante ese proceso aplica también el artículo 63, que más adelante sí lo voy a explicar, el artículo 63 del Código Penal, es el que se encarga de, en este caso, la reducción de penas, principalmente en la suspensión y en la libertad por suspensión de términos. En este caso, el artículo 42, pues este es culpable cuando se aplica la violencia, o sea, en este caso es cuando agrede a la persona, la dejaría, o en algunos casos, ya es el máximo, es cuando puede fallecer. El mínimo que puede aplicar dependiendo el juez o el magistrado que aplique para ello, él le va a indicar si aplica para los 5 años, que es la pena máxima de que el delincuente tiene, dependiendo del daño que haya realizado. Y si, pues si en este caso hay homicidio, pues tendría que demostrarse, más sin embargo sigue aplicando el artículo 63 de suspensión de términos. El otro, que es el artículo 269 del Código Penal colombiano, en este condena los delitos cometidos, en este caso es contra el patrimonio económico. Este aplica cuando usted tiene una especie de dinero efectivo, puede ser tarjetas de crédito, tiene débito, cheques, todo lo que sea dinero tangible. No aplica tanto para objetos materiales, aplica ese artículo. Más sin embargo, pues es igual, es uno de los más flexibles que actualmente existe. Casi siempre se apela, desde un inicio antes de las 24 horas, siempre está apelado ese artículo. Claro está, no es muy claro. Normalmente uno de los principales problemas que presentamos en Colombia con las leyes y principalmente las penales es que no son claras. Y al no ser claras, quiere decir de que cualquier juez, hasta un mismo abogado, la interpreta de la manera que ellos consideren y pues en este caso pues el juez daría su punto de vista dependiendo de la manera como lo interprete o como él sienta que lo es. Ahora sí llegamos al artículo 63 de suspensión de términos. ¿Por qué aumenta tanto la criminalidad? Resulta que pues la ley colombiana, lastimosamente, como le decía mi compañero Diego y también parte del profesor, no es muy fuerte, o sea, es muy débil, la verdad, es muy débil. Prácticamente el 60% de las personas que cometen un delito salen libres. ¿Por qué? Si se pueden ver la primera causal de libertad que tienen para que les tengan suspensión de términos, dice que queda impuesta en una pena que no sea mayor a 4 años. Y resulta que una de las penas mayores que existen en los artículos anteriores que les comenté, el máximo son de 3 años y medio y si es por meses es de 108 meses.
Entonces ahí es donde vemos el problema. La mayoría de personas va a salir libre porque o sea, casi nunca van a acceder a los 4 años. Y cuando aplica para las personas que ya cometen delitos más graves, pues de igualmente le aplica. ¿Por qué? Porque se le hace una acumulación de procesos. Cuando se le hace una acumulación de procesos, si hay un caso que tiene hasta 4 años o menos de 4 años, automáticamente aplica el artículo 63 y si tiene 18 años en acumulación de procesos, con eso le baja la reducción en cada año que tenga y así sucesivamente y además con el comportamiento que tenga y con la defensa. Y la tercera es que si la persona condenada tiene antecedentes penales por delitos muy leves, pues la verdad, por delitos graves, le aplicaría la mínima, que serían 5 años en este caso. Siguen habiendo los 18, cuando máximo ni siquiera alcanzan a los 32 años de cárcel, y le aplica con el descuento de los 5 años, dependiendo de la interpretación, como lo dije, dependiendo de la interpretación del juez. Entonces, como ya lo dije anteriormente, muchas de las leyes que tenemos aquí en Colombia pues son débiles, o sea, la verdad, son muy frágiles, y el objetivo no es ni siquiera a veces es que las penas, crear más cárceles. No, la idea es que las penas sean más fuertes, sean más rudas, precisamente ¿para qué? Se ha comprobado que las estadísticas a nivel mundial de los países que tienen penas fuertes, que condenan con alta gravedad con cantidad de años de prisión, pues se conoce que la persona no va a cometer un delito porque sabe de que no va a ir preso, poco tiempo, sabe que prácticamente va a pasar toda su vida así comete un delito leve. Para un ejemplo, pues ya tenemos el ejemplo de Japón, que es un poco fuerte, pero de ahí quisimos sacar una parte una parte de su estrategia de seguridad y demás. Pero también otra que debatimos y que fue muy buena, es una de las que se aplica en Estados Unidos, en Dallas, exactamente en el estado de Texas. Allá prácticamente el margen de inseguridad es del 1,2%. ¿Por qué? No se eleva tanto. Resulta que las condenas allá, así sea por usurtarle a un vecino, ¿cómo se le llama? Se me olvidó. A un campesino, un ejemplo, por hurtarle usted, así sea un galón de gasolina, o por hacerle algún daño, agredirlo o amenazarlo, nada más con el hecho de amenazarlo, le está implicando por lo mínimo de 5 a 6 años de cárcel. Quiere decir de que si lo amenaza, es posible que vaya a cometer un homicidio o vaya a causarle lesiones a esa persona. Algo como eso, algo tan mínimo como ello, es que se quiere aplicar acá en Colombia, que queremos nosotros aplicar para la ley en Colombia. Tomamos el ejemplo de Bogotá porque es una de las ciudades que más inseguridad presenta, adicional de la ciudad de Cali y Barranquilla. Listo, gracias, Gabriel. Perdóname para tus compañeros, y si no se nos quedan todos por fuera. Ernei Beltrán. Buenas noches, profesor. Cuénteme, Ernei, usted era el cohesionador. De acuerdo con todo lo que han planteado sus compañeros, o sea, sobre las causas que ya son supremamente claras, la más importante que han comentado ellos es la levedad, entre comillas, de las leyes, ¿cierto? Casi que la permisividad, si se me permite el término, digamos, lo que permite que haya esa delincuencia tan desproporcionada. Usted como cohesionador, ¿qué tanto se presentaron, digamos, propuestas por parte de sus compañeros para solucionar ese problema y cómo logró usted finalmente hacer una propuesta frente al grupo? Ernei. Mi participación en el rol fue más en la parte del inicio. El grupo empezó a proponer procesos de innovación y tecnología. También se empezó a encaminar sobre posibles soluciones o estrategias antirrobo utilizadas en el exterior, como ¿Pueden mejorar el micrófono, el audio? ¿Logra oírme? Sí, ya. Sí, profesor. Ahora sí. Bueno, como tal, mi rol fue en la parte principal. Se logró identificar 3 roles iniciales, que son: uno, si fue irnos por las propuestas que han tenido los alcaldes en las anteriores gobernaciones en la ciudad de Bogotá, cuáles han sido las propuestas para mejorar la seguridad en Bogotá.
Otro, seguirnos por el código de policía, cuáles han sido las modificaciones o las innovaciones que ha presentado el código de policía en las diferentes gobernaciones. También propusieron dar soluciones en políticas externas, como las políticas en Japón, políticas en Rusia, bueno, en países nórdicos. Y por último, innovaciones o tecnologías que haya presentado la ciudad de Bogotá para dar solución o para mitigar ese hurto en personas. Por último, el cohesionador se encaminó en irnos más por el marco teórico, marco jurídico y soluciones más dirigidas hacia el Código Penal en Colombia. Sí, listo. David Cruz, David, Sí, profe. cuéntenos Sí. cómo logró usted determinar la participación de cada uno, cómo relacionó, tiene algún escrito, qué hizo para conocer la participación de cada uno de sus compañeros. Claro, profe. Pues como se dio cuenta, pues fue un grupo que pues le puso el empeño de sacar el tema. Fue un grupo que pues sí hubo algunos inconvenientes al momento de reunirnos, pues por los horarios que cada uno manejaba, pero pues igual forma se hizo el trabajo de la mejor manera. Pues yo hice un análisis, ¿cómo decirlo? Un Excel, no sé si lo Sí, pueda compartir. claro que sí, claro que sí. Esa es la idea. Edwin, Gabriel, ¿usted me puede ayudar a compartir el Excel o Diego, porfa? Bueno, de igual forma les voy comentando. Yo hice fue un análisis de cada uno de los compañeros según sus roles. Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso del cerebro a Laura Elizabeth Pulido. Entonces, la observación que yo hice se comporta con los compañeros pues de una manera distante, pero pues dando igual forma soluciones y opiniones al momento que se le pidió en los temas que tratamos. El investigador de recursos, que fue Karen Tatiana Penagos, ella también, pues como se dieron cuenta, habló sobre el tema y hizo su respectiva investigación y se mostró pues entusiasta para tratar los diferentes temas que hablamos. Alejandro Celi, él fue el coordinador. Él fue el que dio como la organización al grupo, propuso los tiempos en los que nos encontraríamos y también fue como el que designó los cargos de cada quien. Entonces, pues fue la cabeza o el coordinador ahí. El impulsor fue Didier Schneider Moreno, aportó mucho al grupo, motivó con los temas que tratamos. Bueno, hizo sí algunas dinámicas en su rol de impulsor, entonces pues nos colaboró a todos nosotros. Pues. El cohesionador, que fue Edwin, dio solución al tema, aportó investigaciones, propuso labores en grupo y también tuvo en cuenta los horarios que los demás participantes disponían y propuso también esos horarios. El implementador, que fue Michael Steven Mogollón, propuso dinámicas de investigación e implementó diversas tareas de investigación, implementó diferentes dinámicas para tratar los temas que propusieron los demás compañeros. Brian Alexander fue el que hizo las diapositivas, pues se comportó con nosotros pues de una manera ansiosa, tratando de darle finalidad pues al tema y darle como el toque de las diapositivas. Gabriel, pues también como se dieron cuenta, aportó bastante al tema, fue el que sacó
pues también como su rol lo decía, su especialidad en el tema de las leyes. Entonces, pues aportó bastante al grupo. Pues en sí el análisis fue que se propuso los temas a tratar, se cumplieron de cierta manera los horarios establecidos, y cada uno de los chicos pues se metió en el rol que, que le había tocado, y pues dimos finalidad al trabajo que estamos viendo ahorita. Entonces fue un trabajo pues en grupo, y pues la sacamos y la pasamos bien, pues. Bueno, listo, gracias. Laura Pulido. Laura. ¿Ya me escucha, profe? Sí, Laura. Laura, cuéntame, ¿qué pasó con tu aporte al grupo? ¿Por qué tan distante? Creo que por mi personalidad trato de hablo lo necesario y aporto eh, lo que se requiere para trabajar. De pronto el hecho que no hable tanto no quiere decir que no trabaje. No, nadie te Eh, está diciendo eso. ok. No, solamente es un comentario. Al igual, pues en parte al trabajo, pues ¿Qué soy muy de aportaste? acuerdo. Pues yo averigué de pronto como el hecho de por qué las personas roban. Y recae mucho es porque viene la educación desde casa. Entonces, en lo que yo averigué, pues decían que los niños, cuando son menores de 4 años, pues ellos no diferencian como el mal del bien. O sea, no ven como esa línea de diferencia. Laura. Laura. Claro. Sí. Y entonces, Entonces, pues, ¿en qué quedó, profe? Le estaba comentando que los niños no diferencian del mal y el bien, que tienen que los papás estar muy de la mano de los niños para explicarle que no deben coger eso, pues porque a veces los niños cogen algo solo por el instinto de que les gustó y ellos muy empoderados pueden decir, es mío. Em, lo otro también que se miraba eran las brechas sociales y la desigualdad económica, que a veces, pues una persona con principios que vienen desde casa puede decir que uno está enseñado a trabajar. Sin embargo, hay que a veces ponerse en los zapatos del otro y saber por qué ellos están robando. Sin embargo, sí lo que decía era se deben aplicar leyes y sentencias más duras, pues para que esto no siga pasando. Muy de acuerdo con Diego que la pena de muerte para violadores, para ladrones, para alguien que no tiene carácter de ir a robar a una persona mayor, una viejita, un niño, o sea, digo que a veces el esfuerzo con el que una persona consigue algo y que de buenas a primeras venga otra persona atrevidamente a quitárselo es muy, o sea, no. Digo que en esos casos aplicaría una pena de muerte. Eso es, pues, impuestos que le están quitando al gobierno. Y pues no, en vez de estar que los impuestos salgan la comida y la manutención de estas personas en las cárceles, no me parece. Pues es más fácil un proyecto que aplique penas más severas. bueno, listo, Laura. Mogollón, necesito que remates con la propuesta como tal final y si es una innovación, si es una creación, si es una sugerencia. Quiero que me plantee Mogollón, ¿qué decidieron finalmente dentro de lo que ya hemos escuchado sobre las causas que pues todos aportaron muchísimo, pero la propuesta, cuál es y cómo se implementa? Mogollón. Mogollón. Michael Steven. Michael.
Michael. Profe, tiene un problema en el internet, pero ya aquí lo estamos contactando en el WhatsApp. Profe, discúlpeme por no presentarme, es que yo era el finalizador. Tenía problemas de internet. Sí, cuéntenos. Profe, yo en mi grupo, como tal, hice un aporte sobre la corrupción policial, que es la causante de la inseguridad urbana, profe. Brian, perdóname. Porque, Brian. Discúlpame, sí, es que ya se ha debatido, ya se ha cuestionado, ya sabemos cuáles son las causas o la problemática de la inseguridad. Tu papel era el de plantear cuál es la propuesta final frente a las causas planteadas y cómo se va a implementar. profe, pues que lo que han hablado anteriormente mis compañeros, que se deben tener otros nuevos conceptos y que haya unas nuevas normas, unas nuevas leyes para que esto no siga ocurriendo ni se siga generando como pasa hoy en día. Eso que tiene de innovación, con lo que existe actualmente y lo propuesto por cientos digamos, de abogados, de la comunidad. O sea, ¿cuál es la propuesta del grupo? No la he escuchado. ¿Cuál es? Profe, pues en sí, pues yo lo que hice fue colaborar en mis diapositivas y en generar aportes, profe, pero una propuesta como tal, profe, la verdad no se hizo. Bueno. De hecho, profe, Eso, si se hizo, lo que Profe, pasa es que bueno, verás, no es un tema de innovación. Lo que nosotros estamos planteando es la aplicación de un modelo legal más fuerte, tomando como base países que ya nos han demostrado que sí funciona. El hecho de aplicar temas más fuertes, como lo decía Gabriel, funciona en Japón, funciona en China, Ujú. funciona en Estados Unidos. Nosotros no estamos innovando porque no vamos a crear XY cosa para esto. Estamos sugiriendo, es más que todo una sugerencia, de implementar un modelo legal, un marco legal más fuerte para ese tipo de crímenes. El robo como tal en Bogotá no solamente es que le quiten las pertenencias a la persona, el robo en Bogotá o en Colombia en general implica también lesiones. En la mayoría de los atracos o de los robos hay lesiones con arma blanca, incluso con arma de fuego hay homicidio. Entonces, nuestra idea o nuestra propuesta no es inventarnos la panacea contra el robo, sino es implementar un modelo que ya funciona y está demostrado que funciona en muchísimos países. La mayoría de los países que tienen bajas tasas de criminalidad tienen penas muy fuertes, incluido con un tema social también que se aplica en las cárceles, pero va con una base fundamental en en las penas estrictas. Como lo decía, por ejemplo, el ejemplo de Japón, la pena de muerte estaba avalada por ellos, en China estaba la pena de muerte, en Estados Unidos estaba avalada la pena de muerte, en países como Holanda no estaba avalada la pena de muerte, pero las penas son bastante fuertes y Holanda prácticamente no tiene cárceles, todas las está cerrando porque no hay crimen, pero ahí ya ha entrado a mirarse un tema más cultural, más de cómo ven las personas a los demás. Pero si vamos a implementar algo para allá, no podemos venir a decir que vamos a cambiar el pensamiento de las personas con una varita mágica porque eso no se puede hacer. Entonces, la única solución a corto plazo es implementar un modelo en el Código Penal colombiano que sea muchísimo más estricto al que tenemos ahorita, que simplemente le dice a la persona, vaya, robe, mijo, que si nosotros lo cogemos, en menos de un año usted está fuera. Diego, yo le hago ahí Diego, un además comentario. sumado, Perdona, profe, qué perdona. pena. Además, sumado, Mi profe, de compañero que Michael en el Mogollón. momento no Por hay, favor, o uno solo, sea, uno solo. Sí, ya. Qué pena profe, interrumpirlos a todos. Su merced le hizo una pregunta a Michael Mogollón para concluir cuál era el final, la finalización. Michael Mogollón escribió en el chat que igual que nuestra política o nuestro proyecto se basó en dar una sugerencia, igual aquí está en el chat, en donde se plantea una política externa con el fin de reformar la metodología basados en la política de los países nórdicos.
Ahora sí continúa, Gabriel. Ok, profe, además, yo no sé si ellos recuerdan, yo les mostré que haya estaban estadísticas de que no hay un país que haya implementado e innovado un sistema de seguridad para combatir la inseguridad del robo a personas, principalmente la persona de a pie. Eso no se, no conozco el primer país, no se conoce, de hecho esa es la investigación, se me fue ahorita cuál es, pero realmente no se ha conocido que se innove que se innove un sistema porque primero los países como Colombia, un país que es subdesarrollado, no tiene la capacidad económica para crear un esquema de seguridad completo, no tiene el personal exactamente para ello y obviamente pues el dinero no para pagarle a esos nuevos cuerpos de seguridad que va a formar. Además que en Colombia está la estadística de que se tiene que por lo mínimo de 2 a 3 policías por andén para poder cubrir la inseguridad en Colombia, porque es que se roban exactamente cada 8 minutos, se han robado el mínimo de 3 a 4 personas, se han robado en Bogotá. Y en el día se tiene el promedio, que son de 56 a 80 personas que es por hurto, sea por cualquier medio, sea el de atraco, sea el de cosquilleo, o sea el modo de asalto, se me fue. Sí, a mano no No, puede la ser. otra. Exacto, sí señor. Entonces, por eso principalmente dijimos, no, es que no hay mucho que innovar. De hecho, lo que hay que aplicar es lo que se aplica y lo que principalmente hace otros países, coger ideas de los demás, lo que está a nuestro alcance. En este caso, no tenemos la capacidad económica en el Estado para cubrir los sueldos principalmente de de las personas, en este caso de la policía, para que nos colabore con la seguridad de la ciudad, sino mejor reformar las leyes para que la persona se culturice, se coja más cultura, coja escarmiento y le dé miedo. ¿Y qué pasa? Al tener miedo y tener más condena, pues va a decir, oiga, yo no voy a evitar de cometer el delito. Sí, bueno, muy válido todo lo que ustedes plantean. Resulta que en Colombia ya durante los últimos 15 años se ha intentado reformar la justicia. 15 años en la que ha fracasado en los gobiernos de Uribe y de Santos. Se han pasado 3 propuestas de reforma a la justicia con base en lo que todos ustedes ya comentan, con base en lo que ustedes ya han dicho, con base en toda una serie de propuestas desde los organismos jurídicos, los magistrados, la Asociación Nacional de Abogados, todos han propuesto reforma a la justicia. Es la única forma en la que de alguna manera se podría entrar a disminuir la criminalidad. Ahora, la problemática está en lo que acaba de decir Gabriel, que eso es cierto. La mayoría de países en el mundo para el robo callejero, para eso, no tienen normas o leyes porque, es decir, mientras no haya lesión, mientras no haya asesinato, por decirlo así, o haya causado lesiones a la persona, pues simplemente es un robo leve. Y lo que se está midiendo en Colombia, ustedes mismos lo han dicho, es el robo a celulares, que es el más grande, el robo a los apartamentos donde les roban el televisor, yo no sé qué más cosas, el robo al cosquilleo, o sea, son delitos que en un momento determinado, digamos, por norma, no son sujetos a cárcel. Como ya también ustedes lo leyeron ahí en alguna parte, que no dan más de 24 meses, no sé, y son excarcelables porque no superan los 4 años. Entonces, eso de la reforma a la justicia ya se han hecho 3, investiguenlo, se han hecho 3 intentos de reforma a la justicia, 2 en el gobierno de De, Uribe, 1 en el gobierno de de hecho, sí, Santos. profe, pero es que ¿Profe, puedo opinar el algo problema más nuevamente? grande, el Sí, problema más grande aquí no radica en que se haya intentado hacer la reforma. El problema radica es que en las reformas en Colombia se aplican cuando les conviene. Acá se ha reformado millones de cosas que no hacen sino joder a la gente de a pie, pero hay cosas que deberían mirarse y no se hacen. Entonces no es porque no se pueda hacer una reforma a la justicia o una reforma a la ley. Ley 100 del 93 reformó el estatus pensional de todos los pensionados colombianos, y porque esa sí se pudo hacer cuando está afectando en este momento, ni siquiera el 50% de la población colombiana logra pensionarse por esa nueva regulación. Pero esas leyes sí se pudieron aplicar y se aplicaron bastante rápido, porque esa ley empezó a estudiarse en 1993, que va a aplicar en 1 de abril del 94. La legislación se puede cambiar y se puede sí, cambiar con claro, base. sí, claro que Exacto. sí. Aparte, acá en Colombia la reincidencia no implica nada. En otros países, por ejemplo, el otro ejemplo que nosotros damos, Estados Unidos, en Estados Unidos existe la ley de los 3 strikes. No importa el crimen que usted cometa, pero si la embarró 3 veces, mijo, va para la cárcel y es harto. Acá una persona la cogen robando 30, 40 veces y usted al otro día lo ve en la calle haciendo lo mismo.
Yo, cuando estudié en la Autónoma, en el centro de Bogotá, uno de los mayores ladrones que había era socio de los policías y el man lo cogían cada 3 horas. Y si lo están cogiendo cada 3 horas, ¿qué hace esa persona en la calle? Aparte que era persona que no robaba con solo amenazas. Casi todos los robos de la persona eran con heridos. La policía los cogía y ser reincidente no aplicaba para nada. Entonces, el problema no radica en que la ley no se pueda cambiar o que no se pueda hacer una modificación legal, porque se puede hacer y se ha hecho en muchísimos casos. El problema es que cuando hay leyes que se tienen que aplicar aquí no se hace. Nosotros no podemos venir porque la clase es de innovación, a decir que nos vamos a inventar un rayo láser que cambie el chip de las personas, porque no se puede. Exactamente. Nosotros tenemos que Sí. entrar a mirar qué funciona en otros lados y si funciona en otros lados, ¿por qué es? Una de las causales era el tema ideológico. Nosotros no podemos venir a cambiar una cultura que está muy arraigada en el tema del vandalismo y demás. Puede hacer. Si pudieron joder a las personas cambiándoles el régimen pensional, ¿por qué no se va a poder cambiar una norma que va a beneficiar a las personas sabiendo que van a meter a la cárcel a personas que no deberían estar en la calle? Es la única forma en este momento, y si vamos a pensar en algo para allá, que se puede hacer. En Colombia, en Bogotá, hay cámaras de seguridad por todo lado. No sirven para nada. De hecho, se las roban. Entonces, Por eso, Sirven es para hacer decir, Diego, fotomultas. bueno, ya cerramos para no esto. Si alguna oportunidad, alguna vez tenemos la oportunidad de conversar sobre esto, eso da para mucho y digamos, no es que no se puedan reformar las leyes porque lo estoy diciendo, sino que no, digamos, no existe lo que acaba de decir Diego, no existe la conciencia política, no se dice, no existe la voluntad política. No existe la voluntad política de hacerlo. Entonces, por eso le decía yo a Diego y a ustedes, era tratar de encontrar un camino diferente. Pues yo sé que no es decir, cuando hablamos de innovación y hablamos de creatividad, lo que queremos es en algún momento presentar algo novedoso, diferente, que pueda, posiblemente no pueda ser, digamos, realizable en el corto tiempo, en el corto plazo, pero sí puede ser puesto como en estudio, como algo que pueda llevarnos a pensar, oiga, ¿por qué? A ver, voy a decir cualquier tontería, es una tontería lo que voy a decir, ¿por qué no podemos ampliar el número de cárceles y sancionar todos los delitos? Estoy diciendo cosas, ¿cierto? O sea, una propuesta que realmente determine que disminuya la cantidad de robos en el país, la inseguridad urbana. Era un tema concreto, pero bueno, ya les digo, en otra oportunidad y con mucho más tiempo podemos, y Profe, es me válido gasto todo lo que 30 ustedes segundos con plantean. lo que le iba a decir, Listo, que me lo quedé con ganas. listo. Profe, lo que pasa es que hace poquito ya hemos hecho 2 estudios y encontramos estudios aquí porque las leyes no se reforman, pues en el trabajo que Sí. actualmente tengo. Y percibimos 3 cosas. La primera, de que sacan una reforma, pero resulta que queda en la ley, pero no se fijan en que hay otra que en este caso pues anula y prácticamente deja vetada la ley que supuestamente se va a aplicar o la que se va a reformar. Segundo, otra de las causales es la interpretación, lo que dije hace un rato. Resulta que es que no las hacen claras y al hacerlas claras, pues con base al número 1, que es que una ley la tumba, pues también cada quien la interpreta como quiere. Esa fue la segunda. Y la tercera es que también, pues, eso sí es algo que normalmente no se dice, pero todo el mundo sabe, obviamente la conveniencia, lo que digo, la conveniencia política, y pues Ujú, eso ya ujú. Sí, no se sí, ven a hablar. eso sí Eso es era cierto. todo, profe. Esa es la parte más complicada. Yo pienso que ahí está la raíz de todos los males en temas de inseguridad. Mientras no haya voluntad política, esto no tiene solución Sí, eso es aparente, ¿no? Eso es un intereses asunto y que... mejor de no hablar, profe, la verdad que mejor no hablar de eso. Bueno, listo, gracias. Muy amables de verdad por su aporte. Y entonces vamos a continuar con desempleo juvenil. Voy a llamar rápidamente lista. Sabogal Evelyn. Sabogal Evelyn. Sabogal Profe, presente. Medina Cristian Ferley. Presente, profe. Ruiz Romero Jennifer Camila.
Presente, profe. Silva Morales Sergio Alejandro. Presente, profe. Moreno Tobar Angie Caterín. Presente. Sanabria Sastre Laura Vanessa. Sánchez Ardila Jimmy Daniel. Presente, profe. Rodríguez Pachón Juan David. Presente, profe. Rodríguez González Diana Valentina. Presente, profe. Listo, mis niños. Vamos a comenzar con nuestro coordinador Juan David Rodríguez, quien nos va a contar cómo organizó y cómo se, digamos, se logró inicialmente las causas del problema, cómo se encontraron y cómo participaron sus compañeros para poder entregar el resultado final. Juan David, cuéntenos entonces. Profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, empiezo por decir que mi grupo está conformado pues por las diferentes personas que usted ya mencionó. En el momento en que nosotros decidimos definir como tal los roles, se hizo por parte personal, cada uno conociendo pues sus capacidades y facultades para asimismo poder pues coordinar todo el trabajo y que para cada uno se nos facilitara. En este caso nos tocó el tema de desempleo juvenil, un tema que pues es bastante extenso y de difícil, pues dificultosa interpretación, ¿no? Se dice por desempleo juvenil que se comprende entre las personas que trabajan de 14 a 25 años. Esta es una causa de problema social, no solo que afecta a nuestro país, sino que afecta a las principales economías del mundo. Países como España en Europa presentan una tasa de desempleo de alrededor del 43%, en la cual pues tenemos en cuenta que en un grupo de 4 personas, 2 podrían estar trabajando y 2 pueden estar desempleados. Y eso es una problemática social que surge a raíz de una crisis que hubo en el año 2008. Nos reunimos entre todos, empezamos pues a comentar el tema y cada uno hizo sus diferentes aportes en diferentes tipos de como tal de abarcar el problema, ¿no? Porque hay muchas causas por lo que se llega a esta problemática. Entonces hicimos reuniones en Zoom y trabajamos pues para buscar las estadísticas y cuáles eran las razones de esta problemática. Listo, Juan. Nuestra investigadora, que es, a ver, investigadora Angie Caterín. Angie. Angie Hola, Caterín. profe. ¿Cómo estás, Caterín? Entonces, Bien, sí, señor. tu función era encontrar las causas que generan el desempleo juvenil. Eso hay cantidades impresionantes, ¿cierto? Y luego que tú hubieses encontrado las causas, te reunías con el cerebro y establecían focalizaban para que los demás hicieran las propuestas. Cuéntanos, Caterín. Pues, profe, realmente en el grupo lo que hicimos fue como dividirnos en los temas, pero yo estuve más enfocada en el tema de las soluciones, así que hoy un poquito más adelante, antes del problema. Ay, mis chinitos no cumplen con los roles, ¿ah? Qué cosa tan tenaz. Bueno, ¿quién investigó las causas? Yo, profe Valentina, ocupo el rol del cohesionador. Bueno, cuéntanos, Valentina. Profe, en las distintas causas encontramos, pues la primera es la educación, profe. Pues que es uno de los factores más importantes por los que no reclutan a los jóvenes, porque no tienen el conocimiento suficiente y tal vez la responsabilidad no alcanza para ponerlos en una función como que requiera de mucha responsabilidad. Otra de las causas es la crisis económica, profe.
Por ejemplo, encontré que en tiempos de recesión económica es mucho más complejo contratar a los jóvenes debido a la baja probabilidad de que hayan tenido como antes como experiencia, profe. La tercera causa es la falta de objetivos, que es como la desmotivación de los jóvenes de no saber realmente qué empleo quieren y en cambio buscar el que sea, o sea, por necesidad, el que sea. Y las políticas insuficientes, profe, sí, se encontraba que desde el gobierno no hay una ayuda para los jóvenes. Por ejemplo, o sea, las prácticas que, por ejemplo, del SENA no eran válidas como experiencia laboral. Entonces, esas fueron las causas. Nosotros nos reunimos, las estudiamos y, bueno, partiendo de ellas fue que dimos una solución. Bueno, cuéntenos entonces. Mi compañera que se encargó del tema de la solución, profe. Si quieres tú o que, a ver, miro aquí dentro de los que están acá, Caterín, luego seguía Jimmy, que era el especialista. Jimmy, cuéntame. Jimmy Daniel. Jimmy. Hola, profe. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Dónde estaba? Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿Se me escucha? Sí. Profe. Jimmy. Sí, cuéntame. ¿Me escuchan allá Bueno, todos? profe, Sí. Cuente, Daniel. Profe, pues mi rol era el especialista. Pues acá le tengo pues unos datos que son pues bien interesantes. Entonces, bueno, el desempleo juvenil en Colombia subió 4.3 puntos, está en un 22.8% de febrero a abril del 2020, alrededor de 1.4 millones de jóvenes desempleados. Al igual que eso, pues encontramos un porcentaje de ninis, bueno, que son ni estudian ni trabajan, que alrededor son 600.000 jóvenes. Pues esta cifra es del 2016. Pues las mujeres pues son las más golpeadas por el desempleo. Ahí abarcan un 18.4% en la tasa, profe. Sí. Una de las principales pues críticas que podemos encontrar es que el nivel de educación no se adapta correctamente al mercado laboral. Es decir, las empresas no contratan a trabajadores jóvenes porque no encuentran en ellos las habilidades que necesitan. Y otra de las principales críticas es que, bueno, ya después de que nosotros somos profesionales, de pronto estamos en una situación económica precaria y al intentar, pues, buscar trabajo en algún tiempo determinado, pues no conseguimos, pues tendemos a regalar nuestro trabajo o a trabajar en cosas pues que nosotros en realidad no hemos estudiado, pues por así decirlo, por la necesidad, profe. Sí. Entonces, pues Profe, esa es una digamos de que las principales críticas. Ah, vale. Y uno de los sectores pues más golpeados, una crítica pues que afecta bastante, pues es el sector agrario, profe. Entonces, pues antes eran Profe, contratos indefinidos, ahora son contratos a término fijo y pues ya por el tema de pandemia se está viendo por obra o labor, pues por día. profe, aparte, otras partes de las causas de este desempleo juvenil es precisamente pues lo que nos decía nuestro compañero, hay mucha población juvenil, la cual pues hasta el momento no se ha definido pues ni para estudiar ni para trabajar y pues no hacen parte, por decirlo así, y suena un poco duro, pero es real, no son parte útil a la sociedad y esto es un hueco en la economía.
Por otro lado, una de las causas también muy importantes de desempleo juvenil es la falta de garantías en cuanto a la educación para acceder a competencias de puestos importantes en diferentes partes del mercado, como la manufactura, la prestación de servicios y demás, ya que personas de bajos recursos deben hacer un mayor esfuerzo para lograr entrar a la educación superior y con esto poder acceder a la oportunidad de adquirir estos puestos, estos empleos. Eh, Sin embargo, el crecimiento de Colombia es bastante pobre. Para junio de este año teníamos una caída de los, perdóneme, profe, estoy buscando la cifra, teníamos una caída del 42,5% en el empleo juvenil. Para los hombres, para las mujeres del 41% según la revista Dinero. Entonces nos muestra que hay una mayor aceptabilidad para las mujeres que no hacen eh, no hacen como esta deserción del trabajo, a diferencia de los hombres. Sí. ¿Quién es la cohesionadora? La cohesionadora es Diana Valentina. Y yo, profe. Cuéntanos, Diana Valentina, ¿qué hiciste como función? Profe, yo indagué sobre las causas y le presenté las causas a mis compañeros. Sí, pero, bueno, es que el problema es que ustedes no respetaron los roles y entonces así es como complicado. A ver, ¿quién organizó las propuestas finalmente para resolver el problema para tratar de resolver? Es que realmente, pues digamos que como todo se hizo en grupo, profe, pues básicamente dentro de las soluciones que se terminaron en el grupo, es que pues primero que todo hay que hacer como una reforma en el tema de educación, ¿sí? Pues teniendo en cuenta Sí. que estamos en plena revolución industrial, entonces en las aulas desde escolares, desde el colegio, la básica primaria, se tiene que empezar a implementar con mayor rigor el tema de los idiomas y las nuevas tecnologías. Ahí sí, pues como le digo, pues tendría que haber una reforma en la educación. Otra propuesta que se hizo fue el tema de pues disminuir el tema tributario en las compañías que tengan a personas jóvenes mínimo un año, porque ese es el problema, digamos, hoy en día existe, sí, claro, están los aprendices, usted va, hace sus pasantías, pero eso dentro de todo es algo superficial, porque usted cumple su etapa práctica y chao, viene otro grupo de aprendices, y por eso es que se fomenta tanto el desempleo juvenil. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la población juvenil? Muchos dejan de estudiar porque pues no tienen como los recursos, no tienen sí, la capacidad económica, se podría decir, para ir a la universidad o una educación superior y prepararse. Entonces, hay un dilema muy grande acá en Colombia y es que, bueno, si yo salgo del colegio, por ejemplo, y me dedico solo a estudiar, pues entonces no voy a tener la experiencia que me pide una entidad para poder ejercer el cargo de la carrera profesional que ya culminé. Pero por otro lado está la persona que se dedica a trabajar, pero se le dificulta mucho el tema de estudiar, ¿sí? Y no puede acceder a un sueldo alto, pues porque pues, no está preparado para el mundo que hoy pide, porque pues hoy la competencia profesional ha crecido, hay mucha gente que estudia y pues eso hace parte de la nueva revolución que se está viviendo. Entonces, como le digo, pues básicamente la reforma es educativa y también pues un tema tributario con las empresas para que pues se fomente el empleo a las personas jóvenes. Bueno, profe, qué pena. Sí, sí. Qué pena, profe. Bueno, mire, lo que pasa es que se ha redundado mucho en el tema y pues se ha perdido como el hilo. Qué pena con su merced, pues nos ponemos como tal en contexto. En sí, como acaba de decir su merced,
las diferentes causas del desempleo juvenil son bastantes y empecemos por la principal, es la monetaria. Yo como dueño de empresa, pues para mí es más productivo mantener a una persona que ya tiene la experiencia en el trabajo a introducir a una persona nueva que no ha tenido experiencia en el campo laboral y yo tener que asumir ese costo de la curva de aprendizaje que en cada persona es diferente. Aproximadamente para una labor se debe preparar a un empleado un mes. Ese mes va por cargo, por decirlo así, del empleador, ya que es un mes que no es productivo, es un mes de aprendizaje. Esa es la mayor causa del desempleo. Por eso la mayoría pues, de empresarios prefieren quedarse con las personas que llevan 20 años haciendo una misma labor, a darle la oportunidad a las ¿Cómo es su personas nombre? nuevas. Juan David Rodríguez, profe. Juan David. Ahora, después de esto, después de analizar esto, lo que se debe hacer, que fue la estrategia que todos planeamos, lo que se debe hacer es que el Estado entre de forma reguladora en cuanto al nivel de educación y de producción del país. ¿Cómo lo haríamos? Se deben establecer conexiones entre las entidades de educación superior, bien sean técnicos, tecnólogos o profesionales, como las universidades, que se hagan conexiones directas con empresas, bien sea públicas o privadas, donde aparte pues, de pasar a hacer sus pasantías, porque ese es el problema que está actualmente, si vemos hay muchas empresas que sí, que les dan las pasantías a los estudiantes y con esto consiguen los alivios económicos pues, que da el gobierno. Pero no, muchas veces no hay contratación, sino se mantiene este puesto ahí, eterno. Viene un pasante, 3 meses, sale, otro pasante, 3 meses, sale, y en muchos casos hasta los mismos empresarios pues aprovechan esta forma, por decirlo así, de que los estudiantes ingresen al campo laboral para encomendarle otras tareas que ni siquiera son de su, de, o De sea, su como formación. guiadas a su camino, por decirlo así. Entonces se genera un aprovechamiento empresarial tanto del tiempo del estudiante como de su producción y no se genera una contratación pues porque son empresas que brindan el puesto fijo. ¿Sí me hago entender? Sí, es claro. Ahora, este gobierno, pues con la reforma tributaria que se hizo, pues no todo es malo. Ellos estaban discutiendo que en el legislativo del gobierno entregar más incentivos para promover el empleo a los jóvenes de 18 a 28 años, pero pues como vuelvo y le planteo la encrucijada, eso es lo que hacen los empresarios. ¿Qué decimos nosotros? Entonces nosotros decimos, se crean estas conexiones entre las entidades de educación, las empresas privadas y públicas, donde se establezcan oportunidades de empleo directo para estas personas. Sí. Y la reforma es bastante sencilla y la solución es bastante sencilla. Como tal, el señor empresario, al contratar a una persona graduándose o ya graduada con menor a un año de experiencia, esta persona al recibir el empleo debe pues hacer un formato donde pues adjunte sus certificaciones académicas y demás, como tal que lo certifique como una persona que es candidato a su primer empleo o oscila en su primer año de empleo. Entonces, con esto se le va a dar una liviandad o una prorrogación al tiempo del pago de impuestos por parte de la empresa, lo cual les genera beneficio a ellos. Y por otra parte se asegura que este empleado no sea un pasante más todo el tiempo, sino que se le dé un ingreso. ¿Cómo va a ser efectivo esto? Pues se le va a dar un descuento porcentual o una prórroga de días a la empresa por cabeza y es acumulable. Entonces no puede el empresario venir a decir, oiga, no, mire, yo contraté a un empleado y ya me acojo al beneficio. No, señor. Con eso se acoge un porcentaje del beneficio. Pero si la persona como tal emplea 10 personas, pues es un porcentaje mayor acumulable y obviamente será un mayor aprovechamiento. ¿Esto qué hace? Que él aproveche las partes
económicas de las prórrogas y los estudiantes que tengan una vinculación directa por la conveniencia del empresario. Esa es la solución, profe, que planteamos. Sí. Laura Vanessa. Laura Vanessa. ¿Está Laura Buenas noches, Vanessa? profe. Sí, cuéntame una cosa. Ya de acuerdo con lo que plantearon sus compañeros, digamos que lo importante que es de esta propuesta, esa propuesta es creada por ustedes, que ya existe, porque ya existe desde el gobierno, existe este incentivo a los empresarios para contratar a menores de 25 años, entre 18 y 25 años, que es la que se considera la población juvenil. ¿Esa propuesta es de ustedes o viene, digamos, derivada de algo que ya existe? Laura, Bueno, mejora el audio, porfa. A ver, mejora el audio. Sí. ahí me escuchan. Y ahora sí, ya. No se escucha nada. Pues, Profe, es que ya había dicho que tenía pues problemas de conexión. Sí, es que necesito escuchar a otros integrantes para que nos... Sí, ya, dime. ¿Ya? Sí, ya, ahora sí, ya te escucho perfecto. Lo que yo decía, bueno, lo que yo decía, profe, impulsor, ya todo lo que dijeron los compañeros, pues de seguir una inmersión profesional en la es lo que siempre se hace, más No se le escucha nada. No se escucha. muy malo. Sí, terrible. A ver, Jennifer Camila, que no la he escuchado. Señor. Cuéntame, la pregunta que les acabo de hacer a ellos. ¿Esa es una propuesta creada por ustedes, derivada de alguna que ya existe? ¿Cómo? Porque es bien interesante. ¿Cómo la plantean ustedes? Desde su punto de vista de grupo, observaron algunas leyes que ya existen, en las cuales ya el Estado favorece a los empresarios que ofrecen puestos entre los 25 y los 16 años. Incluso ya hay una que es polémica, terriblemente polémica, el decreto 1175 para el primer empleo. ¿De dónde sacaron todo esto? Y lo tomamos ya planteado de las que existen, solo que pues queríamos darle como un giro, porque como decía el compañero Juan, las empresas permiten la posibilidad de admitir practicantes, ya sea de SENA o de universidades, pagándoles el mínimo sin ninguna de las prestaciones que tiene cualquier empleado. Dependiendo de las prácticas, ya sean 6, 9 meses, a veces muchos de ellos ni siquiera cumplen con las tareas de lo que estudiaron y pues las prácticas ni siquiera son válidas como experiencia en otros trabajos. Lo que queremos sí es cambiar, digamos, ya el decreto que hay para mejorarlo, exigirle a las empresas que cada practicante que entra a trabajar en ellos, si quieren tener la reducción de los impuestos que se le hacen, por lo menos que lo pongan en puestos donde puedan hacer una práctica de lo que estudiaron para tener la posibilidad ya sea de seguir trabajando en esa misma empresa o que las prácticas se la cuenten como experiencia. Porque pues digamos que en el SENA uno va a conseguir un trabajo ya con las prácticas de SENA, no lo aceptan porque dicen que las prácticas no son la experiencia como tal, porque muchas veces pues no ejercen lo que uno estudia, sino solo lo ponen a sacar fotocopias o pasear por toda la empresa con tintas o cosas así. Sí, muy cierto. Pues eso es lo que queremos cambiar. Digamos que sí, ya está implementado, pero ahí los únicos que se benefician son las empresas porque tienen su reducción de presupuestos o de impuestos, pero como tal, la persona, el joven que está haciendo las prácticas no gana nada porque, bueno, pueden que lo tengan ahí 6 meses en la empresa, pero pues no está ganando ninguna experiencia para
crecer profesionalmente. Sí, muy cierto, gracias. Bueno, bien interesante sobre esta propuesta. Digamos que ya existía, pero no con lo que ustedes acaban de comentar acá. Esta es, digamos, lo que ustedes aportan y lo que en algún momento las hace diferente a lo que ya existe actualmente. Gracias, muy amables, y vamos a continuar con los vendedores ambulantes. La Rota Andrés. Presente, profe. Gamboa Luis. Presente, profesor. García Weimar. Presente, profe. Reyes Jorge. Reyes Jorge Andrés. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Ojito Vivian. Presente, profe. García John. Presente, profe. González Walter. Presente, profe. Montenegro Juan. Presente, profe. Y Ramos Laura. Presente, profe. Muy bien, comenzamos con Luis Eduardo. Luis Eduardo, cuéntenos, ya sabe la mecánica, cómo Sí, señor. establecieron las diferentes actividades, cómo establecieron los momentos de reunión, si los tuvieron, qué pasó con las causas. Cuéntenos qué hizo como coordinador. Bueno, profe, inicialmente como grupo decidimos crear un organigrama donde cada uno tuvo el interés y la participación para decidir su función dentro de la investigación y la participación colectiva, ¿sí? Nuestro tema es el tema de los vendedores ambulantes. Realizamos una integración para entender desde el punto social el impacto y la importancia de los seres humanos que hacen parte de nuestra economía y cultura. Dentro del grupo distribuimos la información de forma equitativa. Cada integrante tuvo un enfoque para dar en esta noche el entendimiento de la historia, la problemática, soluciones y la integración de los vendedores ambulantes. Queremos dar, digamos, lo que es un cambio favoritivo y ampliar la perspectiva y el potencial que tenemos como sociedad integral. Encontramos una solución viable que, de ser desarrollada y proyectada, garantizará, digamos, un crecimiento como nación y les dará un mejor estilo de vida a los vendedores ambulantes. En esta actividad nosotros amplificamos las cualidades de los integrantes y recopilamos los datos, tanto información cualitativa y cuantitativa. Pasamos, digamos, por un análisis grupal, investigamos los procesos legales y las implementaciones que ya existen por las entidades gubernamentales. Llegamos al tema del diálogo constructivo y encontramos una solución, como le mencionaba anteriormente, reflejada en los hechos históricos. Lo importante es conocer por medio de la empatía y lo que hemos visto en clases, la suma de las inteligencias tanto emocionales, sociales e intelectuales, llegar así a una respuesta un poco más coherente y llegar a un cambio positivo a los vendedores ambulantes, quienes hacen parte de un porcentaje grande en la nación. Quería plantearle al profesor si esta vez me permitiría, digamos, dirigir al grupo. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿listo? Tiene este vía momento, libre, Eduardo. Hágalo como usted considere. Gracias. Entonces, vamos a hablar un poco, digamos, de los hechos, los orígenes. Eso lo va a hacer nuestra compañera Catalina Ramos, quien es nuestra investigadora de recursos. Entonces, Catalina, te cedo la palabra. Buenas noches, gracias Eduardo. Entonces, como tal, les voy a contar un poco del origen de dónde surgió la venta ambulante. Entonces, eso viene más o menos del siglo XIX, todo empezó atrás, en esa época, cuando, digamos que se empezó la venta ambulante, cuando empezaron los aguacateros, que eran los que repartían en su momento el agua, el tema de vender las velas, la lotería. Sí, eso surgió en su momento. Posterior de eso, con el pasar del tiempo, digamos que aquí a nivel Bogotá, todo se empezó a evidenciar, digamos que en lo que actualmente se llama la Plaza Bolívar, anterior era la Plaza Mayor. Entonces ahí era donde todos los viernes las personas, digamos que se reunían,
sacaban como sus puestos de venta. En ese momento la venta era como el tema de carne, que era lo que más se vendía, el tema del pan, otros víveres, entonces desde ahí empezó a surgir. Luego de eso todos los viernes se reunían, tenían un horario específico para hacer, digamos, que esa venta. Desde ahí empezó como el origen de la venta ambulante. Posterior, pues ya se fue, digamos, que ampliando, y ahí se empezaron a crear las plazas que actualmente conocemos, que es como un 20 de julio, la plaza del 20 de julio, Palo Quemado, San Victorino. Entonces, desde ahí empezó el surgimiento de esa venta ambulante. A hoy, pues como nos damos cuenta, pues ha evolucionado, ya es un poco más amplio el tema de la venta ambulante en las calles. Digamos que es como tal eso, ¿sí? Posterior, después del tiempo, digamos que eso fue generando y se generaba, era para, digamos que satisfacer las necesidades de la gente, porque no se contaba con el dinero, digamos que suficiente, entonces ellos empezaban a hacer sus ventas. De ahí, digamos que surgió, y mucha gente, digamos que por eso están como en la parte de atrás en tema de evitar impuestos y todo. Ya sigue mi compañero con el otro tema, es como a corto el tema de la historia de la venta ambulatoria aquí en Bogotá. ¿Cómo empezó y cómo surgió? Sí, sigue nuestro compañero, el especialista, quien nos va a indicar un poco por qué se convirtió en problema los vendedores ambulantes. Entonces, sigue, por favor, Weimar. Weimar García. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches, profe. Entonces, pues primero les voy a hablar de los índices de informalidad que hay pues en las diferentes ciudades del país. Entonces, según un estudio que se hizo, Bogotá y Barranquilla concentran 10.000 vendedores informales en sus centros. Pero, según una caracterización que realiza el Instituto para la Economía Social, IPES, en lo corrido de este año en Bogotá, se registran 39.620 vendedores informales, de los cuales 20.227 son mujeres y 19.375 son hombres. A continuación les voy a hablar de por qué los vendedores ambulantes se consideran un problema. Entonces, una de las causas es el congestionamiento en tráfico vehicular. Como todos sabemos, pues los vendedores ambulantes, en su término informal, están cambiando de lugar constantemente y pues ocupan las vías por donde circulan los carros, pues generando trancones. Otra causa afecta a la economía de los comerciantes. Por lo general, el vendedor informal provee a los clientes los mismos productos que algunos vendedores poseen en su local. Pues esto genera problema porque los comerciantes pagan sus permisos, arriendo en algunos casos, generando que el comprador acceda al mismo producto sin tener que caminar hasta el local. Otro problema es que perjudica el paso a dueños de casas y negocios. Otra causa, fomenta la delincuencia. Gracias al exceso de personas dentro de una zona determinada, es más fácil para los dueños de lo ajeno poder delinquir sin ser detectados, puesto que las personas se rozan constantemente al intentar abrir espacio entre la multitud. Baja de plusvalía. Se conoce como plusvalía al valor de una cosa, específicamente un bien inmueble. Entonces, por estas causas, baja el valor de los inmuebles, de las casas, por la delincuencia, el desaseo, el deterioro de las calles que generan pues los vendedores ambulantes. Otra causa es la dificulta el orden público. A mayor cantidad de personas es aún más complicado mantener la estabilidad pública, ya pues que todas las personas poseen personalidades diferentes y para algunos es difícil mantener la cordura. Otra causa es la contaminación del área. Pues en todo lugar se conoce pues que hay contaminación, pero en los lugares donde se ubican los vendedores ambulantes es un poco más alta. Salud. Pues nosotros estamos
poniendo en peligro nuestra salud porque los alimentos que venden en la calle pues no cuentan con controles ni garantías sanitarias. Y la última causa, renuncias a tu derecho como comprador. Entonces, la calidad, información previa a la compra, garantía de devolución de tu dinero, se ve vulnerable, por lo que no es posible reclamar por un producto defectuoso o hacer la devolución correspondiente como lo hacen los almacenes. Y pues eso es todo. Gracias. Gracias. Seguiría nuestro cuestionador John García, quien va a mostrar, digamos, los planes ya estipulados por el gobierno y el por qué han sido fallidos. Va a mostrar algunas leyes existentes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, como cohesionador o con mi rol de cohesionador, primero estudiamos con mi grupo el posible problema de las ventas informales. Inicialmente investigamos sobre qué proyectos, normas, leyes o instituciones han sido creadas para controlar dicho comercio informal. Pudimos evidenciar que desde el 2007, año a año, se van estableciendo leyes que quieren regular, que quieren establecer o que quieren mejorar la calidad de vida de las personas que se presentan en el comercio informal. Pero pues la verdad todas estas leyes pues no han servido de mucho, pues porque ponen demasiadas trabas pues para que las personas que ejercen este tipo de actividades se puedan integrar a algún tipo como de entidad que rige esto, ¿sí? O sea, son varios los proyectos de ley que se han ejecutado por parte del gobierno, pero aún así no se han podido solucionar ni organizado este tema, pues debido a los incumplimientos por parte del mismo gobierno y pues al gremio de los vendedores ambulantes, quienes no se someten a ninguna organización debido a las necesidades económicas y pues debido a todas aquellas trabas que les ponen. Por ejemplo, que para ser vendedor informal, certificado por las IPES, por ejemplo, tiene que asistir a un curso en el SENA, tiene que capacitarse tantas horas y tiene que someter algunas reglas y algún espacio asignado pues, por esta entidad ejecutora. Pues nosotros, el principal objetivo de nosotros es fundamentar una ley o establecer lineamientos generalmente para la formulación de una política pública de los vendedores informales. Esto con el fin de garantizar los derechos y la dignidad humana, un mínimo vital o al trabajo y a la convivencia del espacio público, ¿sí? Y el enfoque de nuestra mejora a esta ley es fundamentar el desarrollo educativo a quienes estén en el ejercicio de los vendedores ambulantes. Pues porque, o sea, yo como cohesionador y pues concluimos con nuestro grupo, pues que esta es una de las debilidades que tiene el comercio informal y pues que lo podríamos atacar por allí. Pues ya que evidenciamos que un 55% de los vendedores ambulantes pues no saben leer ni escribir, de acuerdo a una encuesta que hizo el DANE. El 20% pues no terminó la primaria y un 26% pues terminó la primaria, pero pues no se dedicaron a hacer ningún otro tipo de estudio ni tratar de superarse. Y pues solo el 4% asistió a preescolar, ¿sí? También con mi grupo pues concluimos que pues el comercio informal pues crece de manera exponencial, pues debido también a muchas causas como lo son el desplazamiento forzoso o personas marginadas en la sociedad por algún tipo de consecuencia o acto discriminado que hayan causado y pues que pues no los aceptan en ningún lado y pues tienen que dedicarse a esto. Este fue mi trabajo como cohesionador y pues tratar de establecer alguna regla pues para nosotros poder tomar alguna solución y alguna mejora pues para estos vendedores ambulantes. Listo, muy bien, de verdad. Los felicito por el orden y la claridad con que han expuesto. Entonces, mañana a primera hora, por favor, en el orden en que Eduardo los determine, comenzamos para terminar su presentación, ¿vale? Gracias Listo, a todos y nos encontramos mañana para rematar nuestro módulo de creatividad e innovación. Hasta mañana y gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Muchas gracias, compañeros. Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Compañeros.